Bueno, nosotros vamos a continuar recogiendo las impresiones de los grupos políticos sobre los asuntos que marcan la actualidad de estos días y ya tenemos por aquí a José Alberto Díaz Estebanes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Del Grupo Nacionalista, y vamos a comenzar, si le parece, por lo que marca los titulares en esta mañana, esa cumbre de la Unión Europea que va a abordar un asunto clave que también tiene mucho que ver con Canarias, en tanto en cuanto habla de la posibilidad de crear una especie de campos de deportación, así lo han llamado también desde el Parlamento de Canarias, para recoger a estas personas mientras se tramitan su situación. ¿Qué opina de esta posibilidad que se puede convertir en una realidad? Por una parte, conseguir la atención de la Unión Europea para un fenómeno tan tremendo y que nos afecta tanto es positivo. Ahora, el giro que está tomando la Unión Europea, probablemente impulsado por un excesivo radicalismo, un miedo, yo creo que injustificado, a un fenómeno que por otra parte es imparable, les está llevando a tomar una serie de medidas que yo creo que no son las acertadas y desde luego no está dentro de la política tradicional de la Unión Europea, que se basa sobre todo en una atención humana a las personas. Eso de hacer centros que ellos llaman de vigilancia, pero efectivamente son de internamiento, y hacerlos además fuera de las fronteras de la Unión Europea, eso que llaman el efecto Meloni, con ese casi campo de concentración en Albania, mediante pago a un país tercero, yo creo que no es el modelo europeo que necesitamos. No es ni la solución humana, ni la solución económica, ni la solución inteligente que nosotros necesitamos. Necesitamos distribuir y ordenar una inmigración, un fenómeno que, insisto, por otra parte es absolutamente imparable. Y lo que sí hay que hacer es actuar en origen para que no se produzca. Esto no es un parche más, una chapuza, producto del miedo y de la improvisación. Fíjese, antes de esta cumbre se van a reunir 17 países de la Unión Europea para pedir acelerar las deportaciones de migrantes irregulares. Parece que la tendencia, por mucho que usted lo cuestione, pues la tendencia de los países miembros de la Unión Europea es a poner, digamos que, barreras en la entrada de migrantes. Sí, pero fundamentalmente por una cuestión de miedo al no saberlo ordenar adecuadamente y, desde luego, por el aprovechamiento absolutamente rastrero que hacen algunas fuerzas políticas de este fenómeno. Lo que hay que hacer es hacerlo razonablemente ordenado y razonablemente distribuido. Yo pongo un ejemplo que yo creo que se entiende bastante bien, aunque algunos se empeñan no entenderlo. Si usted coge un dedal de tinta china y lo pone en un vaso de agua, todo el vaso queda sumido en esa tinta china. Y si lo pone en una piscina, ni se nota. Pues el vaso de agua es Canarias, la piscina es Europa. Tenemos la posibilidad de diluirlo y de redistribuirlo adecuadamente en toda la Unión Europea. ¿Por qué no hacerlo si además a todos los expertos a medio y largo plazo entienden que vamos a necesitar una renovación de población que justifique el pago de nuestro propio estado de bienestar, incluso de nuestras propias pensiones? Y respecto a Canarias, ¿qué le parece que se haya propuesto que en el caso de los menores migrantes que llegan solos, pues vuelvan a sus países de origen? Si fuera posible localizar los países y los padres, tendría sentido esa medida. Pero mire, es que eso no es el problema que está teniendo Canarias. Bueno, el problema que está teniendo Canarias es un desbordamiento absoluto en su capacidad de carga y, por lo tanto, la necesidad de distribuirlo primero en el conjunto del Estado español y después en la Unión Europea. Lamentablemente estamos viendo casi más respuesta en la Unión Europea que en el Estado español, que nos ha dejado absolutamente abandonados. Pero insisto, dice devolver los menores a su punto de origen. Miren, muchos de esos menores han visto a sus padres caer por la borda y morir ahogados en la travesía. Es muy duro lo que estoy diciendo, ¿eh? Muchos de esos menores ni siquiera sabemos el país de origen porque ellos además no lo saben o no quieren decirlo. ¿Cuál es la solución? ¿Meterlos en un avión y mandarlos, yo qué sé, a Marruecos a que qué? ¿A que mueran allí? ¿A que los maltraten allí? ¿A que los vuelvan a coger las mafias allí? ¿Ese es el trato humano que pretendemos en Canarias y en Europa? Yo creo que eso es un error. Luego hay otras cuestiones que son noticias por las que también le queremos preguntar, señor Díaz Estebanes, que tiene que ver con ese llamado caso Coldo, por resumir, porque implica pues muchos asuntos, pero uno de ellos también tiene repercusiones aquí en Canarias. Recientemente el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anterior presidente, daba explicaciones, no sé si le han parecido suficientes para explicar esos contratos que también pues mantuvo presuntamente con miembros de esta trama. Pero niego las mayores explicaciones, no ha dado una serie de justificaciones, como la canción aquella, pero no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó. No. Usted dijo que no se había reunido con unas personas
que se ha demostrado por informe de la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil, que sí se produjeron. Usted tuvo unas conversaciones que dijo que no se habían producido y sí se han producido. Usted recibió, digamos, unos encargos, unas propuestas por parte de unos personajes realmente oscuros que le hicieron a otras comunidades autónomas y otras comunidades autónomas de su mismo signo político rechazaron. El caso, pues no sé, de Aragón, el caso de Asturias, el caso de Castilla-La Mancha. También llamó el señor Koldo, mano derecha del señor Ábalos, para hacer unos ofrecimientos y allí, oliéndose la tostada, dijeron que no. ¿Por qué usted dijo que sí? ¿Por qué ha hecho aquí unas contrataciones que ni por cantidad, ni por calidad, ni por recepción aquí cumplieron las expectativas? Eso no lo ha dado, esa explicación no la ha dado. Ha dicho que él es un hombre honrado, que él es un hombre honesto. Mire, es que no estamos poniendo en cuestión su participación directa o lucro personal. Bueno estaría. Estamos poniendo en cuestión que usted era presidente de un gobierno de Canarias donde se produjeron unas irregularidades gravísimas. Por lo tanto, al menos la responsabilidad de ir vigilando es absolutamente suya, presidente además del comité de gestión. Y además de haber mentido, y lo digo con todas las palabras, mentido frente a estas afirmaciones porque le ha dejado en evidencia el informe de la Guardia Civil. O lo que miente es la Guardia Civil con sus informes, sus pantallazos y sus conversaciones. ¿Verdad que eso es increíble? Pues igual de increíble es la explicación que ha dado el señor Torres. Y luego, mientras tanto, todavía sigue en el Parlamento en marcha la comisión de investigación del otro caso, el llamado caso Mascarillas. Ha terminado la primera fase, ahora se aborda la segunda. ¿Se suma a este asunto? Bueno, la comisión de investigación no solo era del caso de Mascarillas, sino también del caso Koldo. De hecho, nosotros pedimos una comisión de investigación del caso Mascarillas hace ya 2 años. Koldo García, claro. Hace 2 años. ¿Y sabe lo que pasó en aquel momento? Que la mayoría del gobierno de Las Flores dijo que no pasaba nada, que todo estaba bien, que la gestión había sido absolutamente perfecta. Y se ha demostrado que no es así. Cuando ya han perdido esa mayoría en el Parlamento y han tenido que aceptar esta comisión de investigación, es cuando ha empezado a funcionar no solo con el caso Mascarillas, sino con el caso Koldo. Y por cierto, el caso Mascarillas muy probablemente es una consecuencia del caso Koldo. El caso Koldo es una modus operandi, una forma de actuar que permitía unas contrataciones irregulares y probablemente alguien se dio cuenta después en el gobierno de Canarias que si valía para los grandes, vale para los chicos. Y entonces aquella chapuza, aquella manera de actuar absolutamente irregular, que permitió, por ejemplo, contratos de más de 15 millones de euros con Soluciones de Gestión, la empresa de Koldo, o más de 5 millones de euros para una empresa de laboratorios, de test de laboratorios monográficas, solo para ellos y solo se les pagaba a ellos. Y dijeron, hombre, si hay libertad para contratar con quien nos dé la gana, ¿por qué no hacerlo con unos amiguetes nuestros de aquí? Lo que pasa es que los amiguetes nuestros de aquí eran tan chapuceros que ni siquiera hicieron el cumplimiento del pedido. Se llevaron 4 millones de euros a cambio de 1 millón de mascarillas que nunca llegaron, y las que llegaron fueron pocas, tarde y falsificadas, incautadas y destruidas por aduanas. Precisamente los agentes de aduanas, algunos funcionarios de aduanas, vienen a la próxima sesión, el próximo lunes, de esta comisión de investigación, donde ya han pasado algunas personas, muchos de ellos no han querido declarar, y el silencio es muy indicativo de su participación. Otros, como los técnicos, los científicos, han afirmado con toda rotundidad que a ellos nunca nadie les dio ninguna información sobre la gestión del suministro sanitario y por lo tanto la responsabilidad no es suya, sino de los políticos, y ahora vendrá la parte donde nos podamos enterar exactamente qué hicieron, quién lo hizo, por qué lo hizo, cuánto pagó y cuál es su responsabilidad. Bueno, pues será el próximo lunes cuando se retome esa comisión de mascarillas y caso Koldo, como ha dicho José Alberto Díaz Estebanes, que está además en esa comisión, diputado del Grupo Nacionalista Canario. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Muy amable, muy buenos días. Buenos días.